Les voy a pedir, hermanos, si me ayudan abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan 1:35. Así es que lo vamos a leer, hermanos. Lo encontramos. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que ellos le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o en inglés, Peter. Amén. Amén, hermanos. Quiero empezar con una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Amén. Y si me levantan la manita para ver mejor, amén. Somos cristianos, todos los que estamos aquí. ¿Cuánto? ¿Cómo? Por gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos de ser cristianos? ¿Quiénes tienen 1 año de haber aceptado al Señor? 2 años, 3 años, 4 años. Aquí solo vemos antiguos en el Señor, hermanos. 10 años. 10 años, el pastor dice que tiene 10 años. 7 años. 15 años. Ay, esta cosa ya está fallando, pastor. 15 años. 20 la hermana Belinda. 25 años. Hay unos que entiendo que nacieron en el Evangelio, ¿verdad? Porque no ni se acuerdan, hermanos. ¿Quiénes anduvieron? ¿Quiénes conocieron al Señor quizás cuando Él andaba aquí, hermanos? Porque les pregunto y no nos acordamos. ¿Hace cuánto? Ya hace años, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese momento? ¿Se recuerdan cómo fue cuando usted conoció al Señor? ¿Quién se acuerda cómo conoció al Señor? Quiero saber si... Gracias hermano Frank. ¿Quién se acuerda cómo conoció al Señor? Amén. ¿Alguien les habló del Señor? ¿Se acuerdan quién fue la persona que los invitó, que les dijo: ven, te quiero hablar de algo? Hay unos hermanos que quizás ya nacieron en una familia cristiana y desde pequeños ellos probablemente no han conocido más que eso, ¿verdad? Yo quiero contarles cómo yo conocí al Señor. Yo conocí al Señor de muy pequeña. Yo no vengo de una familia donde son cristianos, sino que, hermanos, por la misericordia del Señor, Él utilizó a un vecino que de donde vivíamos en El Salvador, y Él hacía reuniones de niños en la casa de Él. Y le decía a mi abuela: préstame a las niñas para llevarlas a un culto. Y uno cuando está chiquito, uno va a la iglesia por el refrigerio, por aprenderse las alabanzas, para no estar en la casa, ¿verdad? Para que no le digan vaya a lavar traste, vaya a hacer limpieza. O no, mejor iba a esas reuniones de los niños, ¿verdad? A ver ahí qué agarraba. Y desde pequeña a mí me quedó la semilla del Evangelio. Posteriormente
gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en un liceo cristiano. Y en ese entonces yo me acuerdo que llegaron unos misioneros americanos que pertenecían a un grupo que se llamaba Castillo del Rey. Y llegaban a las escuelas, llegaban a los colegios y llevaban mimos y llevaban payasos. Yo sé que esas cosas probablemente hoy, bueno, aquí yo nunca las he visto que las hagan, pero en mis tiempos así se evangelizaba en los países de nosotros, para llamar la atención de los niños, con cantos, con dramas, y esa era una forma de atraer niños para los caminos del Señor. Yo quiero que nosotros hablemos un poco acerca de cómo estos discípulos se hicieron discípulos del Señor. Ahora que usted ya es cristiano, ahora que usted ya conoce al Señor, ya no nos podemos quedar con el nombre de cristianos y ahora qué pasa. Por eso yo el tema que le puse es: soy cristiano y ahora qué. Ahora qué sigue, ahora qué tengo que hacer. Ya me presentaron al Señor, el Señor ya es mi Salvador. Ahora qué tengo que hacer yo, cuál es el papel que yo como cristiano voy a jugar en mi vida de ahora en adelante, porque tuvo que haber una transformación en nuestra vida. Amén. Yo quiero que en el versículo que acabamos de leer, en el 35, dice de que estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Uno era Andrés, el hermano de Pedro, y el otro no dice el nombre, pero muy probablemente sea Juan el apóstol, que él mismo se autodenomina el que el Señor amaba, amén, el que se recostaba sobre el pecho del Señor, el que muchos dicen que probablemente también era el discípulo más joven. Por ahí vimos a Juan cuando crucificaron al Señor al pie de la cruz, y ahí estaba María, la madre de Jesús, y el Señor le dijo a Juan que se encargara de su mamá. También vimos a un Juan que formó parte del círculo más cercano con Jesús, que compartió momentos demasiado íntimos con el Señor, que no lo hicieron los otros discípulos, pero que él sí estuvo ahí. Lo que dice en el versículo 35 es que estos discípulos estaban escuchando a Juan el Bautista. Eran discípulos, antes de ser discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Y lo primero que usted y yo hicimos antes de venir a los caminos del Señor fue escuchar al Señor, porque alguien nos habló, porque alguien nos invitó a una reunión, nos invitó a una iglesia, y para poder aceptar al Señor, usted tuvo que haber escuchado de Él antes. Qué bueno que estos discípulos estaban ahí sentados con el Bautista para aprender del Señor, pero lamentablemente, como dice la hermana Belinda, los tiempos han cambiado. Ya nadie quiere escuchar del Señor, nadie quiere escuchar del Evangelio. La gente está entretenida con otras cosas de allá afuera. Hay mil y una excusas. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, sé que le inventan unas excusas, hermano, que increíble. Yo conozco gente que los domingos es cuando más cosas que hacer tienen. Quizás entre semana no pasan tan ocupados como un domingo a las 6 de la tarde, no pueden. Un viernes a las 7 de la noche, no pueden tampoco, porque están distraídos en otra cosa, porque no les gusta escuchar el Evangelio. No saben de lo que se están perdiendo, hermanos, de verdad. Yo hablaba con la hermana Marcela la semana pasada, yo le decía, ¿y cómo hace esa gente que vive sin Dios? ¿Y cómo hacen si uno no puede vivir sin Dios, hermano? Si yo hasta cuando voy al mercado voy orando y le voy pidiendo a Dios que me cuide, que me ayude, que compro, Señor, ¿qué hago aquí? Y yo digo, ¿y esa gente cuando tiene problemas qué hace? ¿A dónde acuden? O sea, yo tengo una fe, yo tengo una esperanza que a mí me mantiene viva y me mantiene en pie, porque no es en lo que yo creo. Pero yo digo, ¿y esa gente cómo hace? Cuando tienen un problema, cuando están afligidos, cuando vienen las enfermedades, cuando viene el divorcio. Por eso pasan las cosas que decía hermana Belinda, se suicidan, no son capaces. Y es que no somos capaces por nosotros mismos. Y yo lo felicito a usted, hermano, porque usted sí ha escogido lo mejor.
Y yo digo, sin el Señor, definitivamente, no somos nada. Yo estaba viendo uno de los mensajes del pastor y él anteriormente ya nos... Hay una predicación del pastor que él subió donde él habla acerca de la vida de Juan el Bautista, del nacimiento de él, de cuál era el verdadero propósito que él tenía. Y saben, Juan el Bautista, yo me lo imagino que él se levantaba con ganas de cumplir el propósito por el cual él fue enviado. Dice la Biblia que él lo enviaron para prepararle el camino al Señor y él lo hacía. Él predicaba, él bautizaba, él anunciaba el reino de Dios y lo decía quizás de una manera que a mucha gente no le gustaba porque él tenía una forma bien especial de ser. Él le decía la verdad a los fariseos, le decía la verdad a los escribas y no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos se creían buenos. Ellos se podían toda la ley y creían que por ser hijos de Abraham ellos ya eran salvos. Ellos ya no tenían pecado, hermanos. Ellos eran santidad andando. Y hoy en día sí pasa, hermano. Usted le habla de arrepentimiento a la gente y a la gente no le gusta, si se sienten ofendidos. Porque creen que están bien. Porque parecen sepulcros blanqueados que por dentro están mal. Por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están mal. Y ese tipo de mensaje que se predicaba ya no se predica hoy, porque hay pastores que tienen miedo de predicar. Se me va a ir la gente, se va a ir el que más diezma, se van a ir para otra iglesia. Y Juan el Bautista, créanme que no le preocupaba que se fueran, ni a Jesús. ¿Se recuerdan cuando los discípulos le decían, Jesús, estás predicando muy fuerte, bájale ahí un poquito? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Te querés ir vos también? ¿Te querés ir tú también? El mensaje no va a cambiar. Lamentablemente está cambiando. Y está cambiando para mal. Yo quiero preguntarles, usted como Juan el Bautista, hermano, ¿siente eso en su corazón de hacer las cosas con pasión, de levantarse y decir, ahora qué voy a hacer por el Señor? Porque cada día nos levantamos y tenemos cosas que hacer, que tengo que levantar a mis hijos, los que tienen hijos, ¿verdad? Levantar a mis hijos, que cocinarle al esposo, los que le ponen lonche al esposo, ¿verdad? Hacer esto, hacer lo otro. Pero ¿cuántos nos detenemos a pensar, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios? ¿Qué voy a hacer para cooperar con el reino de Dios aquí en la tierra? Porque no fuimos llamados solo para aceptar al Señor y estar aquí el viernes. Y usted ya cumplió, ya hermano, ya puede irse a dormir y no se trata de eso, hermanos. Se trata de crecer en el Señor, se trata de madurar en el Señor. Yo escuchaba el mensaje de hermana Claudia. Yo no vine ese viernes que ella predicó, pero a veces me pongo a ver los mensajes que el pastor sube. Gracias, pastor, por subirlos. Escuché el de su esposo, hermana, también. Y yo veo una hermana Claudia renovada, transformada, y ni señas de lo que ella dijo que era antes, porque yo no la conocí antes, yo la conocí ya aquí en la iglesia, pero son transformaciones que yo digo, solo el Señor lo hace, solo Él, pero eso no es de la noche a la mañana, no es que nos vamos a levantar, hermanos, y vamos a amanecer ya como Moisés, ¿verdad? Cuando bajó de estar hablando con el Señor bien iluminados con la cara. No, eso es un proceso. Y eso es lo que estos discípulos hicieron. Empezaron por algo. Usted empezó por algo, hermano. Gracias a Dios que usted aceptó esa invitación, ese llamado de aceptar al Señor y que ahora usted puede estar aquí. Amén. Amén, hermanos. En los versículos anteriores a ese que nosotros leímos, los escribas y los fariseos le mandaron a preguntar a Juan el Bautista si en realidad él era el Mesías, porque la situación que se estaba viviendo en esos tiempos era un poco triste, hermanos. Ellos estaban esperando al Mesías, pero estaban siendo oprimidos por los romanos. La gente estaba cansada de la religiosidad, la gente estaba cansada de los falsos cristos, de los falsos maestros, de los falsos profetas.
Y me gusta cómo Juan el Bautista les contesta y les dice, yo no soy la luz. Él va delante de mí. No soy yo. Tú eres el Mesías, tú eres Elías. Yo no soy, decía él. Yo pensaba, hermanos, en cuántas personas ponen excusas para venir a la iglesia y dice, es que yo no me siento preparado cuando usted le quiere hablar del Señor. Hermano, para aceptar del Señor, lo primero que uno tiene que hacer es escuchar. Y usted tiene que tomar una decisión. Ahí no hay para más, ¿verdad? Es que el otro domingo tal vez, es que el otro mes, es que lo voy a pensar, es que no siento. ¿El qué? Uno no se levanta y dice, hoy voy a aceptar al Señor. No es así. Es una decisión personal que uno decide hacer, y que en ese momento pues la vida de uno ya es transformada por el Señor. Quiero que leamos el versículo. En el versículo 36, Juan les dice a esos discípulos, ahí va el Cordero de Dios. Esos se levantaron de un solo. ¿A dónde? ¿A dónde va? Allá va. ¿Y qué hicieron? Hermanos, se levantaron y siguieron. Ahí no dice los discípulos al siguiente día, los discípulos esperaron una hora más, sino que ahí dice que ellos siguieron a Jesús. En ese momento ellos lo siguieron. Esa es la respuesta que uno debe de dar. Si no le dijeron cualquier cosa, le dijeron, ahí va el Cordero de Dios. Acordémonos que el pueblo de Israel era lo que estaban esperando. Y qué bueno que esos discípulos ya habían sido instruidos por Juan. Gloria a Dios por aquellas personas que todavía instruyen a la iglesia, por aquellos pastores que todavía predican la verdad del Señor. Oremos por ellos, llevémoslas en oración, que el mensaje no cambie, que siga esa forma de predicar, de esforzarnos. Lo que me gusta es que los discípulos dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. O sea, Juan no dijo, ay, no se vayan, quédense conmigo. No, porque él sabía cuál era el propósito por el cual Dios lo había mandado. Él sabía que él venía a preparar el camino para el Señor. Él sabía que él no era el Mesías. Él sabía que él vivía para traer personas a Cristo, para que se arrepintieran, los bautizaba, les predicaba para que se convirtieran. Y muchas personas sí lo hicieron por el mensaje poderoso que él daba, porque él tenía claro cuál era el propósito que él tenía. Y no le importó que sus dos discípulos que estaban ahí se fueran y siguieran a Jesús. Esos son los verdaderos predicadores, que te hablan de Jesús, no te hablan de ellos. No quieren que los sigas a ellos, quieren que sigas a Jesús. No quieren que tú pongas la vista en ellos, quieren que tú pongas la vista en el Señor, porque el día de mañana te fallan y te vas. El día de mañana le llamas al pastor y no te contesta el teléfono, te vas a sentir mal, vas a decir, no me quiere contestar, ya no voy a ir a la iglesia. No te fijes en eso. Que existan más hombres que quieran enseñar de Jesús, que quieran que usted camine siguiendo al Maestro, siguiéndolo a Él, y no siguiendo a hombres. Y todavía existen ese tipo de hombres, hermanos. Quiero que leamos el otro versículo. En el 39, después de que Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Yo le hubiera dicho que se les perdió, ¿verdad? ¿Qué? Porque iban detrás de Jesús. Entonces él les dijo, bueno, ellos le preguntaron que a dónde moraba. Lo que me llama la atención de esto es como el primero en hablar, ¿quién es? Ellos lo siguieron, pero el primero en hablar fue Jesús, ¿verdad? Y les dice, ¿qué buscan? Luego en el 39 Jesús les contesta, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él
aquel día, porque era como en la hora 10. Jesús hizo la invitación. Ven y ve. Pero ¿verdad que la gente quiere al revés? Primero quiere ver y después quiere seguir. Pues porque uno no sabe, dice uno, ¿verdad? Primero, ¿y qué tal que no me va bien en el evangelio y voy a quedar mal? Entonces la gente primero quiere ver cambios, primero quiere... Hay gente que así dice, yo voy a ir, pero cuando ya no tome, cuando ya haga esto, cuando ya haga lo otro. Y las cosas no funcionan aquí, porque el Señor lo hubiera dicho diferente entonces. Hubiera dicho, vean y vengan. Pero Él dijo, vengan y vean. Esa es la invitación que el Señor nos hace, hermanos. Esa es la invitación que Él hace. ¿Usted ha aceptado el llamado del Señor? ¿De seguir al Señor? Luego dice que los discípulos, siempre en el 39, se quedaron con Él. Se quedaron. Permanecieron con el Señor. ¿Qué dice Juan 15:5? Usted se lo puede, hermano. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esos discípulos tomaron una decisión importante para sus vidas y decidieron quedarse con Jesús. Y quedarse con Jesús, hermanos, significa permanecer, no irse, no alejarse, no enfriarse, no ser apático con las cosas del Señor, crecer en el Señor. ¿Quiere permanecer en el Señor? Caminemos como el Señor. ¿Quiere permanecer en el Señor? Ame como el Señor. A veces eso de amar al prójimo, el pequeño problema a veces es el prójimo, hermano. Que el prójimo a veces no se deja amar, pero el Señor nos manda amar al prójimo. ¿Quiere permanecer en el Señor? Ame como el Señor. Entréguese como el Señor se entregó por su iglesia. Tenemos que caminar como Él anduvo para poder permanecer con el Señor. No es solo venir a la iglesia, hermanos. Eso implica un crecimiento, permanecer en la palabra del Señor. Busquemos del Señor en nuestras casas. Enséñenle a sus hijos del Señor. Porque ahora Disney les está enseñando más que los propios papás. Como dice la hermana Belinda, no venga esperanzado que aquí en la iglesia le evangelicen a su hijo si usted en su casa no le ha enseñado absolutamente nada de eso, y lo que hace para que se esté tranquilo es ponerle muñequitos, y a veces esos muñequitos ya van maleados, ya van con doble sentido, ya van inculcando unas doctrinas totalmente equivocadas, totalmente erradas, y el niño va a ir creciendo con eso. Sí, a mí me causa tristeza ver que pues los atentados que han habido son de jóvenes. Son de jóvenes, son personas jóvenes. Si lo hubiéramos tenido ese que cometió eso en Uvalde, lo hubiéramos tenido aquí sentado aprendiendo del Señor, hermano, eso no hubiera sucedido. Pero los jóvenes escogen otras cosas. No quieren escuchar del Señor. Y eso de verdad que implica mucha responsabilidad de los papás, hermanos. De verdad. En el libro de Mateo 16:24, si quieren no lo busquen, yo se lo leo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así empieza la transformación del verdadero cristiano, siguiendo a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Y cuándo va a terminar esa transformación, hermano? Cuando Cristo venga. Hasta que el Señor venga vamos a dejar de ser transformados por el Señor, porque es algo continuo, es algo de a diario. Si vemos la vida de los discípulos en este inicio, en este versículo 1 del libro de Juan, y los vemos ya comparados en el libro de Hechos, son unos discípulos totalmente transformados, renovados, pero para eso tuvieron que pasar un proceso, para eso tuvieron que pasar muchas cosas con el Maestro, vivir con el Maestro, convivir con Él, aprender de Él. El Señor restaura, el Señor transforma,
pero solo para aquellos que en realidad quieran seguir al Señor, aquellos que estén dispuestos a tomar la cruz y seguir al Señor, aquellos que no querramos un cristianismo falso, sino un cristianismo verdadero, aunque cueste, hermanos. Y yo créanme que yo me ponía a pensar, esto de venir aquí y hablarles un poco del Señor y predicar, y yo siento que de verdad es un verdadero privilegio, hermanos. Y yo sé que el día que yo no quiera hacerlo, el Señor se va a buscar a alguien más que lo pueda hacer. Y mejor, hermano, más bonito, no como yo, ¿verdad? Que me trabo toda y me enredo y me voy por aquí y me voy por allá. Alguien mejor, no me cabe duda. Pero mi pregunta es, ¿y yo? ¿Y yo qué voy a encontrar? ¿Voy a encontrar otro evangelio? ¿Voy a encontrar otro Dios? ¿Voy a encontrar otro camino al Padre? No lo voy a hacer. Amén. ¿Cómo usted ha respondido al llamado, hermanos? Al llamado que el Señor ha hecho. ¿Sí le está siguiendo al llamado? ¿Sí está en ese proceso que estos discípulos encontraron? Ay, no les dije el nombre del paso, pero el paso era aceptar y tomar la decisión, que fue lo que ellos hicieron al seguir a Jesús. Nos vamos a pasar al otro versículo para el paso número 3. Hoy sí le puedo decir el paso. Paso número 3. Lo vamos a encontrar en el libro, en el versículo... Espérense, hermanos. Así es. En el 40. Bueno, solo un detalle que olvidé mencionárselos, pero que en realidad toca mucho mi corazón, es que el libro de Juan, en el que nosotros estamos leyendo, pues fue escrito por el apóstol Juan. Como escribió otro, ¿verdad? El libro de Primera, Segunda, Tercera, Apocalipsis. Pero este libro se escribió muchos años después de que esto sucedió. Y el apóstol, el discípulo Juan, ¿recuerda la hora? Ahí dice, ¿a qué horas? Fue a la hora 10ª. Y no fue cualquier cosa entonces, porque de las cosas que usted se acuerda son aquellas cosas que en realidad han impactado su vida. Y él tenía guardado eso en su corazón, la hora en la que él empezó a seguir al Señor. Era importante para él, marcó su vida. Y él lo recordaba, y cuando lo estaba escribiendo dijo, sí, yo me acuerdo, hasta el día y la hora en el que yo dejé a Juan el Bautista y me fui detrás de Jesús. Y la puso aquí, puso la hora 10ª. Fue un evento que cambió su vida, definitivamente. Solo ese tipo de cosas se pueden recordar así, hermanos. Ahora sí nos vamos a pasar al 40. En el 40... dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. El número 3 es comparte. Hemos hallado al Mesías. Yo me imagino a Andrés feliz de la vida corriendo y cuando vio a Pedro le dijo, hemos encontrado al Mesías, por fin, ya no vamos a buscar, ya sabemos quién es, él está aquí. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué habrá pasado la noche anterior que dice que los discípulos se quedaron con Jesús? ¿Qué habrá pasado esa noche que el tal Andrés iba feliz de la vida corriendo a contarle a Simón lo que había pasado? Tuvo que haber sido algo maravilloso. Tuvo que haber sido un encuentro con el Señor que le hizo salir corriendo, a abrir su boca y decir y compartirlo con su hermano. No sé qué habrá sucedido en esa noche, porque aquí no dice lo que sucedió, pero puede usted imaginarse que fue un verdadero encuentro con el Señor para salir de esa forma y hablar del Señor. Cuando uno está emocionado, hermano, uno anda contando las cosas a todo el mundo, ¿sí o no? Estamos contentos y le andamos contando a todos, mira tal cosa, mira esto.
Pues Andrés hizo lo mismo. Él estaba tan contento de haber encontrado al Señor que no se lo guardó, no se quedó con eso, sino que él fue y se lo dijo a Pedro. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos cumpliendo con eso? ¿Cuántos de nosotros aceptamos al Señor y nos hicimos de la secreta? No le decimos a nadie, como de la CIA. Nadie sabe que usted es cristiano, hermano, porque es secreto de Estado. O usted sí comparte lo que el Señor ha hecho con usted. Yo no digo de ir a predicar, hermano, porque yo de verdad que respeto las habilidades, los talentos que usted pueda tener, y probablemente no sea el de predicar, el de ir a evangelizar, pero tenemos boca, hermanos, tenemos boca. Y sí podemos hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, quizás no en gran manera, pero con el solo hecho de que usted comparta lo que el Señor ha hecho en su vida, eso es suficiente, hermano, porque en realidad que la gente lo que quiere ver son hechos, y es la mejor forma de atraer personas al Señor. Pero si usted no siente el llamado para predicar, hermanos, está bien. Si usted no siente el llamado para ser un ministro de alabanza, lo entiendo. Pero sí somos llamados a hablar del Señor, a compartir. No puede ser que nuestros compañeros de trabajo no sepan que somos cristianos. No puede ser que nuestra familia, en nuestra casa, sepan que y son cristianos, porque vieron una foto que subieron y usted apareció ahí con una Biblia o en la iglesia y se dieron cuenta de esa forma. Que se nos note que somos cristianos, no solo por nuestros hechos, sino porque también hablamos del Señor. Porque le voy a decir, yo estoy en contra de aquella gente que dice, no, pero es que yo no hablo de Dios porque yo lo demuestro con mi forma de ser. Sí, hay que hablarlo, hermano, discúlpeme, pero también hay que hablar, hay que compartir lo que el Señor ha hecho con usted. En el libro de Romanos 10:35 dice, y bueno, habla acerca, bueno, eso sí lo voy a buscar, hermanos. Ese lo vamos a buscar. Si quieres se lo leo. No se me mueva de Juan. En Romanos 10:35 habla acerca de aquellas personas que llevan las buenas noticias, que llevan el mensaje del Señor, que llevan el Evangelio, y cómo el Señor los tiene en gran estima por hacer ese trabajo. Porque yo le voy a decir algo, a lo mejor Andrés no figura dentro del círculo más íntimo del Señor. Quizás Andrés no estaba en el momento de la transfiguración. Quizás no fue como un Pedro que sí estuvo más pegado al Señor, o que un Juan. Pero ¿quién fue el que le presentó al Señor Jesús? Fue Andrés. O sea, Pedro conoció al Señor por Andrés. Y quizás Andrés, si usted lo busca en la Biblia, hermano, ahí por el libro de Hechos, todavía lo menciona un poquito, pero solo para decir con quién vivía. Ya no hay más relevancia de la vida de Andrés, pero sí la historia habla que Andrés anduvo predicando. Y usted cree, hermano, que si Andrés logró ganar la vida de su hermano para el Señor, ¿no iba a ir a ganar más almas para el Señor? Si cuando el Señor se fue, en el libro de Hechos nosotros leemos que los discípulos no se fueron a olvidar de lo que pasó con el Señor, sino que fueron y predicaban y hacían iglesias y llevaban el mensaje y llevaban esto y llevaban lo otro. Y eso fue lo que Andrés hizo. Les dije que les iba a leer Romanos 10:15, ¿verdad? Ay, no. Ay, perdón, hermanos, 10:15. 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Para el Señor es una gran estima, hermano, el que usted hable del Señor, el que usted comparte, el que usted sienta dolor en su corazón por las almas y quiera hablar del Señor. Le pregunto, hermano, ¿es usted un vaso de Dios como Andrés? ¿Es usted el puente para que otras personas
conozcan de Jesús o ya somos cristianos y ya no nos preocupe nada. Queremos trabajar para la mies del Señor, estamos trabajando porque el Señor dijo, la mies es mucha, hay pocos obreros. En el libro de Isaías 6:8, el mismo Señor le dice a Isaías, ¿a quién voy a enviar? Isaías le dijo, envíame a mí, aquí estoy yo. ¿Quiere usted, hermano, decir lo mismo? ¿Quiere usted trabajar en la mies del Señor? ¿Quiere usted ser un vaso como Andrés que comparte las buenas nuevas? Y nos vamos a pasar al paso número 4, hermanos, es déjate transformar por Dios. Hermanos, ya son las 9. Ustedes no me dicen. Déjate transformar por Dios. Vamos a leer en el versículo 40 y... Ay, se me movió. En el versículo 42, después de que Andrés le llevó a Pedro a Jesús, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, aquí podemos ver la omnisciencia de Dios. En español, el Señor lo sabe todo. El Señor mira los corazones, el Señor mira los pensamientos, a Él no le podemos ocultar nada. En el libro de Juan, en el 4, en el 18, el Señor conocía la situación de la samaritana. ¿Y cómo le dijo? 5 maridos has tenido. Y el que está ahorita no es tu esposo. Y nadie se lo contó, hermanos. Esas cosas, los vecinos, todo el mundo se entera de esas cosas, pero ahí nadie se lo había contado al Señor, Él lo sabía. Cuando estaba con sus discípulos y Lázaro se murió, el Señor no estaba cerca de Lázaro, el Señor estaba lejos, hermanos. Y cuando el Señor le dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto, Él lo sabía, porque Él es omnisciente. Y cuando Él mira a Pedro, yo pienso que el Señor miraba a un Pedro ya renovado, porque entonces no le hubiera cambiado el nombre, hermanos. Y vemos cómo el Señor también en otros casos también le cambia el nombre a las personas. Tenemos a Sara, no se llamaba Sara, hermano, el Señor se lo cambió, ella se llamaba Saraí. Abraham, no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Tenemos a Jacob también, que el Señor le cambió el nombre. Y probablemente, hermanos, eso de cambiarle el nombre sea porque el Señor le quiere dar una nueva identidad, sea porque el Señor quiere hacer algo nuevo y diferente con ustedes. Por eso es que el Señor le dio un nuevo nombre a él, se lo cambió, y para el Señor ya no era Simón, para el Señor ya era Pedro, porque el Señor es omnisciente y Él ya sabía cómo la vida de Pedro iba a ser transformada. Y lo vemos en el libro de Hechos, un Pedro predicándole a miles de personas, tomando la batuta, ¿verdad?, cuando el maestro ya no estaba con ellos. Entonces, el Señor hizo eso cuando vio a Pedro. El Señor es misericordioso, lo vio con ojos de amor y le dijo, tú eres Pedro, tú eres Simón, pero ya no vas a ser Simón, tú vas a ser Pedro. Así son los encuentros con el Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos con el Señor. El Señor nos da una nueva identidad. En el libro de Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora mi pregunta es, ahora que usted ya es un cristiano, ¿qué va a hacer? Sálgase de la secreta, hermano. Ya no siga ahí. Compartamos del Señor, hablemos del Señor, hablemosle a los demás, dejémonos transformar por el Señor, porque si usted no quiere ser transformado por el Señor, a la fuerza no va a pasar, hermano. Déjese transformar por el Señor. Ahora que usted ya vino a los caminos del Señor, no siga con esas ideas que uno tiene de pequeño. Y hay gente que dice, no, es que a mí nadie me va a cambiar.
Si el Señor lo va a cambiar, si usted quiere, hermano. Si usted permite que el Señor obre en su vida, pero dejemos de poner esas excusas para seguir siendo las mismas personas que éramos antes. Que a veces tenemos 5, 10, 15, 20 años del Evangelio y estamos peor a veces. No estamos igual que antes, estamos peor a veces. En el pasar de los años a veces agarramos peores mañas que las que uno ya tenía, hermano. Que si estamos en el camino del Señor, déjate que el Señor te guíe. Sigue al Maestro como lo siguieron estos discípulos. Aprende de Él, permanece en Él, camina como Él caminó. Busquemos la santidad, que es lo que le agrada al Señor. Obedezcamos su palabra. No solo vengamos un viernes, no solo vengamos un domingo. Vivamos para el Señor, vivamos para agradar al Señor. Aquí hay gente, hermanos, que nunca ha venido aquí a predicar aquí arriba, pero a mí me predican con su forma de ser, fíjense. A mí me predican y son de bendición para mí. Cuando pasó lo de la pandemia, me acuerdo que casi nadie quería venir, hermanos. No me mire mal, pero no queríamos venir. Unos cuantos personitas veníamos nada más. Y yo me acuerdo que el hermano Rudy venía con su esposa y con sus 2 hijos. Y nadie quería venir. Y él nunca lo he visto aquí predicando, hermanos. Pero a mí, yo cuando vi eso, yo dije, wow. Alex todavía no era el líder de alabanzas, porque eso fue hace como 2 años, si no me equivoco. Fran trabajaba los viernes. Brandon todavía no estaba en la iglesia. Y el ministerio habían poquitas personas. Y el hermano Rudy siempre venía. Y venía con sus hijos. Y la pandemia estaba en lo mejor, hermanos. Y yo digo, wow. Esa forma de demostrar lo que el Señor hace en sus vidas, a mí me toca mucho. Y también me recuerdo de hermana Mari Pacheco, que trajo a hermana Claudia. Y hermana Claudia trajo a sus hijos. Y cuando usted mira esa cadenita, Andrés quizás ni se imaginaba lo que iba a ser Pedro más adelante, lo que iban a llegar a ser. Tal vez usted no sabe que la persona que usted va a traer a la iglesia va a ser un gran siervo de Dios, hermano. O aunque no lo sea, usted tráigalo, hermano, que el Señor lo va a tocar y le va a hablar. Pero dejémonos usar por el Señor. No seamos esos cristianos apagados o domingueros, cristianos domingueros, sino que en realidad vivamos el compromiso. Así como un Juan el Bautista estaba apasionado por hacer el trabajo del Señor, que se note que también usted está apasionado por hacer el trabajo del Señor. Sea donde sea el área que a usted le toque servir, hermanos, pero hágalo con amor para el Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar.